Pachan Sartachinyan Sartashinyan. Askyurkipan takenitaki. Askyurkipan Pichiri. Ay, Pichiri. Maliki, Kallantañani. Ya, Ichuru Hallintañani wa. Hoy día vamos a cantar otra canción, ¿ya? Askyurkipan takenitaki. Aquí están replicando la transmisión. Ya, hoy día vamos a cantar otra canción del Sabatiño, se llama Cuyaquita, ¿ya? Ahora, esta parte, solo vamos a cantar la parte del coro, ¿ya? Esto, entonces, ¿ya? Entonces, así dice, ¿ya? Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Takpachan, Sarta, Siñanim. Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Takpachan, Sarta, Siñanim. Harmarkasat, Armasimti, Hiwasay, Marmarkasatam. Harmarkasat, Armasimti, Hiwasay, Marmarkasata. Mapita sarta siñani, masuma chaurutaki. ¿Ya? Esa es la canción, ¿ya? Entonces, todos, una lectura de en todos. Mientras encienden sus micrófonos, lean. Yakitanaka, Shilatanaka, Tapachan, Sartasinyan, Markasata, Armasamiti, Hiwasa Aymar Markasata, Mapita, Sartasinyan, Mapita, Sartasinyani, Masumah. Ya, muy bien. Chacuistaquen, Hailintayani. ¿Ya? Todos enciendan sus micrófonos. Maya, Paya, Kimsa. Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Tapachan, Sartasinyani. Markasat, Wasay Markasata, Han Markasat, Markasata, Wasay Markasata, Apita Sarnyani, Masuma, Ya, una vez más. Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Tapachan, Sartasinyani. Cuyaquitanaka, Gilatanaka, Tapachan, Sartasinyani. Han Markasat, Markasata, Wasay Markasata, Han Markasat, Markasat, Wasay Markasata. Mapita Sartasinyani. Masuma Chaurutaki. Waliki, muy bien. Ahora vamos a seguir practicando. Ya tenían una tarea que tenían que hacer en sus cuadernos. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Chiri, yo avancé hasta antes de la última pregunta porque A no ver. sé cómo decir la última, porque ya muy complicado para mí. Ya. Kunsa payasiñani, chiriuchu payasiñani, kunampis payaña, kuysumpi walpampi, charquimpi, ulumpi, isumpi, murmuntampi, kanwa, kanwampi, tunku, yakumpi, kamuñampi, siwuyampi, hayumpi, yuhyumpiu, payaña. Ya. Y la última con jamas, payaña,
ahí sí yo no sé cómo usar esos términos de uno es cuy asado, la gallina se hierve, de ahí se cortan las cosas. Esas partecitas ya no sé cómo describir. Muy bien. Excelente, perro. Ya, ahorita vamos a hacer eso. ¿Alguien más? ¿Quién pisa? Rosa, Ullaranim. Eh, a ver, la primera pregunta era, Unsa payasiñani, eh, arroz chaufa payasiñani, kunanpis payaña, aceitompi, ajompi, arrozompi, waifa aichampi, kaunampi, jodompi, siyaumpi y cebollampi, umampiwa. Con jamas payaña, eh, uskuñawa, nairakata, aceite, ucatja, ajos, uma, guaypa, aicha, caula, jodok, cebolla, queparoja, uskuñawa, sillaonaca. Bueno, así hice yatichiri. Ya, vale, que bien. ¿Quién pisa? Blanca, a ver. Sí, de paso vaya despertando a la Chucky. Ay, Luciana, Chura, Mamani, a ver, Ullaranim. aura pena. Chiri no es el tarea. Buen día. Ullaranim. Askirgipana, Chiri. Askurukipan, Ullaranim. A ver, ¿cuál fui a señani? Es que es fui a señal, no, ¿cómo es? Es payasiñani. Kunapi payaña, kinuampi, hayumpi, umampi, ajumpi, payaña. Kun jamas payaña, nairakata, guayaqueña, ucat, uchaña, quinoa, hayumpi, ucate, queso, uchaña, mau ajumpi, ukama fuyaña, yatichiri, Aquí no, ¿a qué ukama se tiene kilurtja, Aymara? ¿cómo se llama? Jufa. Ah, ya. Entonces, los que tienen nombres, traten Ah, de ya. decir nombre en Aymara, ¿no? Por ejemplo, queso pueden decir, ¿no? Pero quinoa hay nombre, entonces traten de utilizar eso, ¿ya? Está bien. ¿Quién te empieza? ¿Quién más? Lean de sus cuadernos, no estoy diciendo de Yo, a memoria. ver, yatichiri. A ver, Daisy Jiménez. Kunja payasiñani, charquicán. Kunampis payaña. Aka mankaj payañawa. Kaura aychumpi. Tunkumpi. Chukumpi. Milkitakampi. Y kaunau. Kunjam payaña. Pukuna uma Guayaquiña. Uskuñawa. Charqui kaura aychu. Ukatja. Chajiña. Tijiña. Katillañagua, Chuki, Tunku, Kaunanaka. Kaunanaka. ¿Lo tengo que decir en castellano? ¿No? Ya, Walik. Ahora vamos a ver algunos. Aquí creo que hemos puesto. Ya, Junio, Pati, Muntarak, Aja, Teje, Jampiña. Ya. Entonces, tejiña, hemos dicho es tostar, retostar, no retostar, sino eh, Freír. freír, ¿ya? Jampiña es tostar, ¿no? Pero este jampiña sería para hacer pipocas, no sé, ¿no?
Ahora solo quiero retostar, eso sería jauriña, ¿ya? Jauriña, esto va a ser como técnicas de cocción que se tiene, ¿ya? Luego, guayaqueña, ¿no? Guayaqueña, ¿ya? Esto va a ser hacer hervir, ¿no? Guayaqueña, ¿no? Choque guayaqueña, no sé, ¿no? Nairacat, no sé, aicho guayaqueña, ¿no? Esto es hacer hervir, ¿ya? ¿Qué más han dicho? Chaqueño, Ajiña. chaqueño, eh, chancar, es- o no es para la cocina. Ajeña. Esto va a ser machucar, ¿ya? Por ejemplo, charquecana ha dicho chajeña, ¿no ve? Entonces, chajeña es machucar, ¿ya? Entonces, una vez cocido la carne, se machuca, ¿no ve? Ahí está, ¿no? Chajeña, o charque, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más han dicho otro que no está, que no hemos visto? Ya, creo que han dicho esto, ¿no? Entonces, simplemente es acomodar esto, ¿no? Ahora, obviamente, algunos platos va a ser con diferentes procedimientos, ¿no? O es decir, por ejemplo, un producto se hace cocer de una forma, otro producto de otra forma, digamos, ¿no? Entonces, digamos, nairakat, aicha wayaqayaña, ukat, ch'oqñachuna uskuña, ukat arusampi, ch'oqinpi uskuña, ¿no? La sopa, ¿no? Ahora, no sé, el segundo, digamos, ¿no? Arusao aktaña, ¿no? Ukatja waik'ao iaña, waik'aj k'iyata tejiñ, ¿ve? Entonces van a tratar de utilizar solamente estas palabras, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra dificultad? Una pregunta, Yatichiri. ¿Sí? Eh, ¿El choclo y el maíz vendría a ser lo mismo o hay diferencia? Ya. Choclo hemos dicho choclo, ¿no ve? Toncompi, ¿qué es Choclo maíz? va a ser choclo, ¿ya? Y maíz va a ser tonco, Tonco. ¿ya? Ah, ya. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya te chiri, cebolla, tomate, locoto. Ya, pero hemos dicho, ¿qué hemos dicho de estos productos? ¿Qué hemos dicho? En Se castellano mantiene. nomás. Hay En Marisa. castellano. Se mantiene nomás el nombre y si hay Marisa, ya te Siendo chiri. posible, es Aymariza, ¿no? Pero si no, lo mantenemos. Bien, eso es en tema de lo que son los alimentos, ¿no? Podemos hacer muchas preguntas, podemos hablar mucho de lo que son los alimentos, pero hasta ahí, en básico, está bien, ¿no? Entonces, tal vez esto es lo que van a utilizar en realidad cuando estén en su conversación diaria, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a ver lo que son los animales, ¿ya? Ahora, esto de alguna forma va a complementar a lo que estamos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en tema de carne, ¿no ve? Entonces, vamos a escribir igual, ¿no? Igual que en comida, alimentos, vamos a ver algunos que son propios, algunos que no, ¿ya? Entonces, uiwa, este es animal, ¿ya? Animal y plural sería uiwanaca, ¿no? Iguanaca, pues esto va a significar animales, ¿ya? Ganado, animales, ¿no? Más que ganado. Entonces ahora vamos a ver qué ganados o qué animales podemos tener, ¿sí? Vamos a empezar por algunos que son propios, que son típicos igual, y otros que se han implementado con la colonia, ¿no? Así que pues, después lo utilizamos así en nombre en español, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos el carwa, ¿no? Ahora algunos lo llaman a esto también caora, ¿no? Al revés, ¿no? Igual que huevo, ¿no? Auna, ¿no? Esto es la llama, ¿ya? La llama, carwa, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, vicuña, ¿no? Entonces, guari, ¿no? Em,
Wari va a ser la vicuña. Esto va a ser entonces vicuña. Tiene otro nombre más. A ver. Yatichiri Vicuña, ¿no? no es vicuña. Entonces esto, vicuña, ¿no? Su otro nombre, ¿no? Ahora les he dicho de vicuña hay mito, ¿no? Ya. Alpacho, es la alpaca. Ya. Luego, a ver, díctenme animales. Zorro. Zorro. Ya. El zorro tiene varias denominaciones. Los principales nombres es tiula, teula, Camapi. pamaca, eso, ¿no? Pamaca. Ya. Estos dos van a ser los principales, pero tiene otras denominaciones más, ¿ya? Conejo. Yatichiri, Conejo, Tihuanaco es tío, guanco. Sí, también es tío. sí, Perro. perro, eso. Ah, no. Ya, sigan dictando. Gato. Gato. Pishi. Y sí, Ratón. ratón, pachaco, Cuy, cuysu. cuy, oizo, Vizcacha. vizcacha, se llama vizcacha, ¿no? Ya, vizcacha. Ya, Gallina. gallina, huaypa. La Ah, S falta en Huizcacha y Atichí. ok, correcto. Entonces, huaypa va a ser gallina. Ahora, am va a ser el gallo, ¿ya? A ver, sigan dictando. La vaca. Pollito. Pollo, chiuchi, ¿no? Chiu, chi, El esto es pollito, ¿no? cóndor, Pollo, ¿ya? Cóndor, malco, Pájaro en general, ¿qué sería Yatichiri? camachi, Hamachi, ¿no? ¿ya? Otro, Vaca, yatichiri. vaca nomás. Amchi. Chiri. Ah, jamachi es este. Vaca es de la colonia, es con los españoles, la oveja igual. Entonces, mantenemos nomás el nombre en español, ¿ya? Pueden ahí, Oveja. mantenemos, es de la colonia, no es propio. Zorro. Ya hemos dicho. Ah, ah, Entonces, Cuchi. ok, chancho, ¿no? Entonces, chancho, por ejemplo, igual es de la colonia, pero tiene nombre, mira. Cuchi, o algunos dicen huirajocha. uy. Ya, esto va a ser chancho o cerdo, ¿no? Ya, denme un segundito. Pollito. Chinchi. Ya, ahora les digo, por ejemplo, cerdo, en español cerdo, cochino, chancho, ¿no ve? Entonces, cuchi es exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es cochino, ¿no? Sucio, ¿no? Y huirajocha es como decir señor, señora, em, como caballero, caballero, no, caballero, no hay caballero, ¿no? Como caballero, eso es, ¿ya? Entonces, esto es en sentido figurado, esto, huirajocha, ¿ya? Entonces está diciendo, no sé, como señor, señora, no sé, algo así, ¿no? ¿Ya?
Y este cuchi es sucio, cochino, eso significa, ¿ya? Entonces simplemente es traducción, como en español se les dice cochino o cerdo, ¿no ve? Es exactamente es traducción, este Neymar, ¿ya? Y esto en sentido figurado, ¿ya? No tiene nombre propio, ¿ya? A ver, sigamos. ¿Qué animal más? La trucha, Caballo. el ispi, yatichiri. ¿Perdón? Trucha, ispi, el pescado. Ah, ya. Chauya, De forma chayua, general, chayua, chayua. ¿ya? Luli, colibrí. Ok, pescado, luli, colibrí, ¿no? Picaflor. Sí, O picaflores, esto, ¿no? Igual es, sí, ¿no ve? Igual. Picaflor. Pinto. Ya, pilpinto. Esto es la mariposa. Ya, ¿qué más? Tuya. ¿Perdón? Ah, añutaya. Nutaya. Añutaya. ¿Conocen el zorrino? Torrin. Si van a fabricar perfumes, tienen que fabricar de añutaya, ¿no? Así, el perfume se va a quedar por meses, ¿no? La víbora. Víbora, exacto. Maestro, Sí, ¿pilpunto o pilpinto es? pilpinto es. Pilpinto. Ya, por ejemplo, lo que es la víbora, ¿no? La víbora, hay algunas variedades de víbora, por ejemplo, que hay que considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Asiro sería Así. víbora, víbora, pero algunas Víbora. son el churisiqui, ¿no? Churisiqui, ¿no? El churisiqui va a ser la boa, ¿ya? ¿Ya? Churisiqui, ¿ya? Entonces, esos dos tal vez principalmente, ¿no? A ver, ¿qué más? Y a Tichiricatari también se le puede llamar a la víbora, la serpiente. Eh, sí, en algunos casos lo llaman también Qatari. Los Qatari, más que nada, es la cascabel, ¿ya? Víbora cascabel, ¿ya? ¿Algún otro más? Oso, Oso, cucumari. sí. Mari, va a ser oso, ¿ya? Gusano. Puma, Tortuga. No sé, pato, digamos, ¿no? Pili, pato. Haya, que sería el loro. Ujú. Tenemos, por Gusano. ejemplo, Tortuga. Aira, Yatichiri. Aira, que sería la rana. El Tortuga. jampatu, que sería el sapo. Ujú. La Tortuga. Yatichiri. tortuga no, no hay. No es de la región, ¿no? Ya. Rana yatichiri. Aquí está. Ay, mira. Chiñi, por ejemplo. Chiñi va a ser murciélago. Caballo, Liendre. yatichiri. Ya Chini, caballo liendre. no es propio, pero sí se conoce como caquelo, ¿no? Caquelo, caballo. O igual que el burro, ¿no? Entonces, por ejemplo, burro se le dice calacayo, ¿ya? Entonces, esto va a ser burro, pero burro igual no es propio, ¿no ve? Ahora, ¿qué es cala? ¿Alguien sabe qué es cala? Piedra. Piedra. Cayo, Cayo es pie. Pie. entonces pie de piedra, ¿no? Bien. Calacayo. Ahora, Caracayo ¿por qué se se llama le dice burro. calacayo al burro? ¿No? Se le dice porque es el único animal que camina con tema de carga por cualquier terreno, ¿no? Ah, ¿Ya? Ujú. ¿Ya? ¿Otro? yatichiri tiene una traducción. ¿Otro nombre? El tigre. Tigre. Ah, El Uturuncu. tigre.
Uturuncu va a ser el tigre, ¿ya? Jaguar. Gusano y Atichiri. ¿Perdón? Laco. Gusano. Ah, ya. Laco. Gusano de forma general, laco, ¿ya? Sí. Gusano, bicho, aquí es con S. Ya, otro, Araña, Yatichiri. araña. Cusi, cusi. Cusi, cusi. Se llama cusi, cusi, araña. Otro, a ver, nos vamos. Hormiga. Ardilla lo mantiene nomás. Hormiga. Hormiga, se dice Isimiri. Isimiri, algunos llaman el Isimirita. Ya, este va a ser la hormiga. ¿Y más? Abeja como la miel de abeja. Ah, tamuraya. Tamuraya es la miel o es la abeja, ¿no? Ya, estos. Luego en el libro tienen, van a complementar con otros animales, ¿ya? A ver si es que no hay, igual me preguntan en la siguiente clase, ¿ya? Entonces aquí hemos escrito algunos animales que tal vez se nos recuerda hoy día, ¿ya? Ahora, algunos son nombres propios en Aymara y otros adaptados, pero de todas formas, estos son los que se manejan, ¿ya? Entonces vamos a hacernos ahora la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta que tiene que ver con animales, ¿ya? Entonces, cuna, eso va a ser nuestra primera pronombre interrogativo. ¿Qué es cuna? Oscar. ¿Qué? 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 ¿No ve? ¿Qué? ¿Qué? Entonces vamos a decir cuna uigua sa, ¿no? Uy, aquí, nosotros, uigua sa. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué significa ¿Qué animal? ¿Qué ¿Qué animales? la animales? pregunta? ¿Qué A animales? ver, De- ¿Qué Puede animales? preguntarse. Acacuna, Uiguasa. ¿qué animal es? ¿No ve? Una uigua. ¿No? Entonces, simplemente estamos diciendo de forma general, ¿no? ¿Qué animal es? ¿No ve? Una uigua. Ahora, como alguien decía, podemos utilizar aquí el pronombre demostrativo, ¿no? Pues tal vez lo correcto sería kaya, ¿no? Aquel. Kaya, una, uiwasa. ¿Ve? ¿Qué estoy preguntando? Aquel, ah, ¿qué Aquel, animal? ¿qué animal es? ¿Ve? Pues esto voy a poner, ¿qué animal es? ¿No? Ahora aquí simplemente hemos implementado el pronombre demostrativo, kaya, ¿no ve? Entonces ahora decir aquel, ¿qué animal es? ¿No ve? Entonces, ya se ha convertido en una pregunta, pues una pregunta con un demostrativo, ¿ya? La respuesta en ambos casos, ¿no? Aquí, ¿cuál sería la respuesta? Con una o igual, ¿no ve? Yo puedo decir directamente el nombre, ¿ya? Entonces, digamos que es, no sé, llama, digamos, ¿no? Entonces, carwa, gua, carguagua, ¿ve? Simplemente al nombre, que es del animal, lo complemento la confirmación del sufijo wa, carguagua, ¿lo ve? ¿Sí? Entonces estoy diciendo es llama, ¿sí? ¿Qué animal es? Es llama, ¿ya? También puedo pluralizar, ¿no ve? Cargua, naka, gua, ¿no ve? Son llamas, ¿no ve? Cargua, naka, gua, ¿no ve? Pues puedo pluralizar o puedo decir simplemente en singular. También puedo decir que son, no sé, llamas y ovejas, ¿no? Caruana campi, iwi, Iwi, Hanacampi. iwijana campi, gua, ¿no ve? ¿No ve? Iwija es oveja, ¿no ve? Naka, plural. Impi, impi. Gua, ¿no ve? Entonces también puedo combinar lo que son los animales, ¿no ve? Ahora, Kayakuna o Iwas, exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces digo, hayah, hayah es aquel, ¿no ve? Hayah, ¿no? Puedo decir qarwa, wa, ¿no ve? Aquel es llama, ¿no ve? Qarwa, wa. O puedo decir en plural, qarwa, naka, wa. O puedo decir qarwa nakampi, em, qarwa nakampi, ¿ve? Qarwa nakampi y vija nakampiwa, ¿ve? Hayah, qarwa nakampi y vija nakampiwa. ¿Sí? Entonces también puedo combinar. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Quizá. Muy bien. Se van a inventar ya cualquier animal. A ver, Gilata Marcelino Vargas, Asquiruquipan, Asquiruquipan Yatichiri. Gilata Kunao Iwasam, Carbonaca, tija. Carbonacawa. Hayah Kunao Iwasa, Kayaja, Kakilunacampi, Carbonacampiwa. ok, Waliki, muy Asqui, bien, Asquiurupana, Waliki, quizá. Waliki. A ver, Culiaca Nilda Mamani, Hayah Kunao Iwasa, Así se escucha ya. Hayah Kunao Iwas, Culiaca Nilda Mamani, Ya, profesor. Ajelo na campiwa, igual na campiwa. ya, entonces solamente en el primero colocas el wa, en el segundo, perdón, Entonces, en el segundo nada más, no ajelo, en el primero, ¿ya? ¿Qué es cajelo? caballo. Cajelo, no cajelo. Cajel, ya, caballo. Cajelo, a ver, simple. Cajelo, cajelo, Cajelo. cajelo. Ujú, ¿ya? Tu cama oye, tichini. A ver, Culiacán, Juliana, kuna kayak kuna iwasam. Kayak anu No, no, Culiaca Juliana Guzmán. Juliana, ¿no? A ver, Marlene Pasi, kayak kuna iwasam. kayak anu nakawa. Maleki, muy bien. Bien, estas dos como preguntas básicas. Ahora vamos a personalizar un poco estas preguntas, ¿ya? Entonces vamos a decir, voy a poner así, Juma, ¿qué es Juma? Tú. Mag, Kuna, Uywa, Uywa, Nitasa, ¿ya? Aquí se van a concentrar. Uywa, Kuna, Juma, ¿no? Uywa, Nitasa, esto por ejemplo, hemos aprendido en todos, ¿no ve? Pero alguien me preguntaba y les decía esto en Aymara, súper, mega, re, contra, avanzado, van a aprender sufijos, les he dicho, ¿no ve? Entonces, esto es en primera persona, ¿no ve? ¿Sí? Juma, Kuna, Uywa, Nitasa, esto está significando tú qué animales tienes, ¿no? Renecí en todas las cosas que se llaman así. Ayer ¿Tú tienen qué todos bebés. animales tienes? ¿Ya? Esa es la pregunta. Ahora decimos la respuesta, ¿no? Pues la respuesta va a ser siguiente, ¿no? Si me dice, Yatichiri, ahí no sería si que me dice Kuma, animales. si me dice tú, tiene que decir la respuesta yo, ¿no? Yatichiri. Nayaj, no sé, ¿sí? Porque ahí dice, ¿tú qué animales tienes? Entonces, animales es Uywanaka. Entonces, no sería Jumaj kuna Uywanaka ni Tasa. Ah, ya, podría ser. Entonces en singular, Kuma, Kuna, o yo no sé, ¿tú qué animal tienes? Algo así. ¿Ya? Ahí está. Kuma, Kuna, o Iguanitas, ¿ya? En función a estas respuestas, recién podemos pluralizar, ¿no? No sabemos si tiene muchos o pocos, ¿no? Ya, también podríamos decir, Kuna, o Iguanacanitas, ¿no? ¿Qué animales tienes, ya? Pero generalmente no se pluraliza aquí, ¿ya? Ya. Estamos en forma singular, ¿sí?
Kumakuna Ivanitas, ¿no? Entonces, la respuesta, Nayaj, ¿no ve? Digamos, tengo un gallina, ¿no? Waipa, nit, wa, ¿no ve? Matauja gila nitasa, ¿no ve? ¿Recuerdan? Nitasa, ¿no? Nayaj, pa gila nit, sí, ¿no ve? Entonces, Nayaj, waipa, ahí está la respuesta. Y siempre le pones terminación, ¿no? Nitua, Nayaj, waipa, nitua. Nayaj ibijanitua, nayaj pisinitua, nayaj anunitua, nayaj cuchinitua, lo que sea, cualquier animal ponen aquí, ¿ya? Esto solamente para responder un animal, pero también puedo responder que tengo, no sé, tengo gato, tengo perro, tengo, no sé, conejo, digamos, ¿no? Entonces puedo decir nayaj, 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 wankumpi, wankumpi, Wankuni, Wankuni, PC, Pisinitwa, Wankuni, Pisinitwa. Vamos a poner coma para que podamos hacer. Nayaj, Wanku, Ni, terminación Ni. PC, Nitwa. Ya, PC y la terminación Nitwa, ¿no ve? Ahí está. Aquí, Nitwa. Entonces, solamente para el último. Ya puedo decir varios, ¿no? Nayaj, Wanku. Oni, Waipani, Achakuni, Parwani y Vijanitua, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces así vamos a enlistar ya. No vamos a decir impi, sino que vamos a utilizar aquí el ni, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos la respuesta para esta pregunta, ya sea de forma único o de forma plural o enlistando varios animales. Sí, adelante. ¿Cómo diría tengo tantos machos y tantos hembras? Por ejemplo, tengo 6 cuyes machos y 11 cuyes hembras. Ya, vamos a utilizar como adjetivo lo siguiente, ¿ya? Macho en tema de animales se dice orco, ¿ya? Orco, ay, orco, esto es macho, ¿ya? Ahora, pacho va a ser hembra, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, kuna yuanitas nayaj, digamos, no Pasa sé, captura. tengo un gato macho, digamos, ¿no? Un gato, digamos, ¿no? Un perro macho, digamos, ¿no? No sé. Entonces, aquí simplemente decimos, aquí mismo voy a poner, aquí, ¿no? Mejor pongo la pregunta completa, o escribo. Entonces, por ejemplo, me dice, Jumaj, una uiwanitasa, ¿no ve? ¿Qué animal tienes, ¿no ve? Entonces yo digo, Nayaj, no sé, orco, ¿ve? Orco pisi nitua. Yo tengo un gato macho, ¿no ve? ¿Está claro? Sí, aquí está, estamos especificando qué es macho, antes de lo que sería el animal, ¿ya? Orco pisi va a ser gato, ¿no? Macho. ¿Ya? ¿Quedó claro? Hisayati chiri. Paisuma. Muy bien. Ahora, alguien decía, por ejemplo, ¿no? Tengo 6 gatos machos, digamos, ¿ve? Aquí podemos completar, ¿no? Aquí vamos a poder colocar la cantidad. Esta misma pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo 5 gatos machos, ¿no? ¿Cómo se dice 5? Pesca, ¿no ve? Pesca. Naya pesca orco pisinitua, ¿ve? Aquí está la cantidad. Simplemente antes de mencionar el animal o la carácter, por ejemplo, sin macho también puedo decir, ¿no ve? Naya pesca pisinitua. Yo tengo 5 gatos, ¿no ve? Entonces, simplemente aquí colocamos la cantidad, ¿ya?
O también podemos variar la pregunta, mira. Vamos a seguir con la misma pregunta, pero vamos a variar, mira. Humaj, ¿no? En vez de decir cuna, vamos a decir cauca. ¿Qué es cauca? ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuánto? Cauca, aquí está mano. Uyguas, ¿no? Aquí es uywa. Entonces aquí simplemente decimos uywanitasa. Humaj, cauca, en vez de cuna, decimos cauca, ¿no? Exactamente estamos preguntando la cantidad. Humaj, cauca, uywanitasa. Ah, pero también puede ser complemento esto. Mira, esto puede ser como pregunta, pero también puede ser como complemento. ¿Cómo? Por ejemplo, humakaoka, en vez de decir uiwa, puedo decir, no sé, pisi. ¿No ve? Entonces yo digo, ¿tú cuántos gatos tienes? ¿No ve? De forma específica. ¿No ve? En vez de decir, por ejemplo, esto hemos aprendido en familia, ¿no ve? Humakaoka hilanitasa, ¿no ve? Pues en vez de hila, decimos pisi. O nos dice, por ejemplo, Humakuna o Ivanitas, ¿no? Dice Naya, no sé, Ijanitua, ¿no? Yo quiero saber cuántas ovejas tienes, ¿no? Cauca y Ijanitasa, ¿no ve? Humacauca y Ijanitasa, ¿no ve? ¿Sí? Entonces puede ser como complemento a esta anterior pregunta también. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ya te Ya. Y la respuesta aquí ya lo tienen, ¿no ve? Entonces digamos, Humacauca pisinitas, Naya pa pisinitua, ¿no? Y aquí voy a escribir por si acaso, ¿ya? Pero voy a poner un gato, ¿ya? Nayaj, no sé, pa, y si, nitua. ¿Ve? Ahí está la respuesta en cantidad. Entonces, puede ser esta cualquier cantidad, esto puede ser cualquier animal, ¿no ve? O en este caso no, porque me está preguntando si tiene de gato. Pero si fuera esto, no sé, llama, aquí también la respuesta va a ser llama. Pero esto va a ser más que nada cuando se complemente esto, ¿ya? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, ¿cómo estamos? A ver. Cuyaca Cenobias, Curuquipan, Cuyaca Cenobia, ¿De está hablando? Está hablando. Cenobia, Ascuruquipan, Askiurikipana yatichiri. Cuyaca, Juma, Cunao, Iwanitazam, Nayaja iwanitua. Pauca, Iwijanitazam. Pesca iwijanitua. Ok, Waliki, Cuyaca Cenobia. A ver, Chacuich, Cuyaca, Emilce Flores, Ascuruquipan, Cuyaca Emilce, Profesor. Askirukipana yatichiri. Cuyaca Emilce, Cunao, Iwanitazam, Naya anunitua. Cauca Anunitazam. Ka anunitua. Waliki, muy bien, excelente. A ver, Profesor, una Cuyaca pregunta. Arden, ¿a quién quieres? Profesor, una pregunta. Siempre ha Sí. sido una duda mía. Cuando se escribe, por ejemplo, Nayaja Ma Guaypanitua, por ejemplo, solo le pone Ma. ¿Y por qué no podría ponerle Ujú. Nayaja Maya Gualpanito? O en el caso de dos, Nayaja Paya Pisnitua. Siempre he visto que escriben Pa Pisnito con diéresis. Ya, pero eso hemos Eh, hablado cuando hemos visto números, ¿no ve? Hemos dicho el Contracción. número 1 y el número 2 siempre va a tener contracción cuando hablamos de algún elemento, cuando expresa cantidad de alguna cosa. ¿Ya? Esos dos números siempre va a tener edición. Entonces no voy a decir, por ejemplo, yo tengo una casa, ¿no? Entonces yo no voy a decir Naya Maya Utanitua. Solo eso ocurre con Simplemente los digo dos Naya Ma números. Utanitua, ¿no? Yo no voy a decir, Solo yo ocurre. tengo solo esos dos números. Ah, ya Uno ve. y el dos. Gracias, profesor. Gracias. Ya, Walik, a ver, Cuyaca Ana Gabriela Mamanias, Kurukipan Cuyaca Ana Gabriela, Askirukipana yatichiri. Cuyaca Kunao Iguanitasa, Naya pisinitua. Tauca Pisinitasa, Tunka pisinit yatichiri. ok, Waliki, Tiki sin cama, muy Ikisinkamaya. bien, Walik, Walik.
Bien, entonces estas preguntitas se van a aprender, ¿ya? Siguiente clase vamos a seguir. No sé si tienen preguntas, dudas. ¿No? ¿Todo está claro? Sí, sir. Muy bien. Entonces van a ustedes practicar, sigue esto en sus casas, ¿ya? Muy bien. A ver, quería anunciarles lo siguiente. Seguramente, igual en el grupo les he compartido, como institución estamos organizando la cuarta versión del diplomado en Cosmovisión Andina, ¿sí? ¿Se ve la imagen? ¿Pueden ver? Sí, Sí. Muy bien. Entonces, a partir de la tercera versión, sí, a partir de la anterior versión estamos ofertando becas del 50% de lo que es el costo de este diplomado, ¿ya? Entonces, este diplomado tiene un costo de 2.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, solamente llegan a pagar 50%, que sería 1.000 bolivianos, ¿sí? 1.000 bolivianos. Esto se ha trabajado en la tercera versión. Ahora en la cuarta versión estamos exactamente con el mismo descuento, ¿ya? Anteriores era el 100%, ¿sí? Ahora estoy haciendo un trámite, porque algunos, no sé, varios de ustedes me han escrito y querían un poquito más de descuento. Ya he enviado las notas correspondientes a la institución, que en este caso que es con Das Bien lo que hacemos. Y estamos solicitando una beca del 70%, ¿ya? Pero esto es solamente para los que están en el curso de Aymara, ¿no? Entonces, los voy a avisar y por eso lo estoy haciendo público ahora, no solamente para los que me han consultado, ¿no? Y de hecho es solamente para los que están en curso de Aymara, ¿ya? No es para todo público esto que estoy diciendo. Pero esto los voy a avisar hasta el día miércoles, si es posible, el descuento del 70% de lo que sería la beca, ¿no? Entonces, es decir, en vez de pagar 1.000 bolivianos, solamente pagarían 600. ¿Ya? Pero esto, en este momento estoy solicitando 10. Posiblemente de estos 10 me van a aceptar solamente 5, ¿no? Entonces los voy a anunciar, los voy a comunicar el día miércoles si va a ser posible este descuento del 70% de la beca correspondiente. ¿Listo? Eso nomás quería anunciarlos. Sigan practicando. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Kikisinkam, takeni, walik, para Kisin kamaya Kisinkamay tichiri. tichiri.